Gloria al Señor. No reine el pecado en nuestros cuerpos mortales. Esa va a ser la reflexión de esta noche. Pedimos que el Señor esté hablando a nuestras vidas, pero también que nosotros podamos tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor, pero un corazón que sea una tierra fértil, amén, que caiga la palabra y que pueda dar fruto. Y eso depende también de nosotros, que estemos dispuestos a recibir la palabra del Señor. A veces la palabra del Señor puede ser de aliento, a veces puede ser de reprensión, a veces nos puede agradar, pero creo que la mayor de las veces nos incomoda, nos hace ver nuestros errores, ¿sí? Aunque lógicamente sí nos alienta a seguir en ese camino del Señor, pero a veces no nos gusta mucho, ¿verdad? Cuando nos llama la atención. Y bueno, eso depende de nosotros, que también estemos dispuestos aún a recibir esa palabra de exhortación. Vamos a orar para que Dios nos hable. Padre, en esta noche nos acercamos al trono de tu gracia. Sabemos que tu Espíritu se está moviendo en este lugar, en nuestros corazones. Aún los que están viendo la transmisión, sabemos que también tu Espíritu está con ellos y estás trabajando en la vida de ellos. Pedimos, Señor, en esta noche que tú nos hables. Tú sabes nuestra necesidad, también sabes lo que nos hace falta, pero sobre todo sabes el propósito que tienes para nuestras vidas, y pedimos que nos hables conforme a ese propósito tuyo y no conforme a nuestra voluntad. Ponemos este tiempo en tus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Abrimos nuestras Biblias ahí en Romanos 6, ya leímos este pasaje al comienzo del servicio, Romanos 6:12, pero vamos a leer nuevamente la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, es un pasaje muy conocido, muy usado por muchas personas, y bueno, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchos pueden pensar entonces que al decir no estamos bajo la ley, es que no hay ningún mandamiento, ninguna ley que debamos seguir. Porque estamos bajo la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Un regalo que no merecemos. La salvación que no merecemos es por gracia. Entonces, si decimos que estamos bajo la gracia de Dios y no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación, ¿verdad? ¿Podemos hacer algo para ganar la salvación? No. ¿Cómo obtenemos la salvación? Es un regalo de Dios, por gracia de Dios. Entonces, ¿a qué conclusión llegan? No hay nada que podamos hacer para perder esa salvación. O sea, no importa si vivimos en pecado, esa salvación nunca se apartará. Pero ¿es eso lo que la palabra de Dios dice? ¿Es eso lo que la Biblia enseña? ¿Es eso lo que quiere decir no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y posiblemente algunos piensan de esta manera, pero también debemos pensar si realmente han entendido y qué implica el que Dios nos haya hecho libres de la ley. Y vamos a ver a qué se refiere también libres de la ley, ¿sí? Y libres del pecado. Voy a empezar desde el capítulo 5 y me voy a ir muy rápidamente. Capítulo 5, que ya lo hemos meditado. Ya se ha compartido algunos versos de este capítulo 5, pero vamos a ir muy rápidamente. Dice el verso 1: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, cada concepto que usa Pablo sería una predicación. Si hablamos de justificación, sería una predicación o varias predicaciones hablar de la justificación. Me voy a ir muy rápidamente, nada más para que entendamos lo que la Biblia dice, porque una cosa es leer y decimos, somos justificados, pero si a usted le preguntan, ¿qué es la justificación? ¿Usted qué diría? ¿Qué es la justificación? Y entonces a veces no entendemos a qué se refiere. Bueno, la justificación. Justificados pues por la fe. Sabemos que es por la fe. Pero la justificación es un acto de Dios, una obra de Dios, en la cual Él primero nos declara inocentes de los pecados. ¿Y sobre qué base? Sobre la obra de Jesucristo, ¿sí? Él cumplió todo lo que demandaba la ley. Y estamos hablando la ley de Dios y toda la ley del Antiguo Testamento. Él la cumplió, Él fue el cumplimiento de esa ley. Entonces la justificación es un acto, vamos a decirlo así, un acto legal sobre la obra de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que hace este acto legal? Que nos declara justos e inocentes a nosotros que somos pecadores. No porque no seamos o no porque seamos justos nosotros. No, somos pecadores, somos injustos. Y entonces, ¿qué hace Dios? A través de la obra de Jesucristo, y ahorita vamos a ver este detalle, nos declara inocentes. Entonces, cuando dice justificados, ¿qué es lo que está diciendo? Dios los ha declarado a ustedes inocentes, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Y cuál es el resultado de esa justificación? Que ahora tenemos paz para con Dios, por medio, nuevamente dice, de nuestro Señor Jesucristo. Toda la obra de salvación, ¿en quién va a recaer el peso de esa obra de salvación? En Jesucristo, en la obra de Jesucristo, en la vida, en el sacrificio de Jesucristo. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Jesús satisfizo todo lo que Dios demandaba, todo lo que la ley demandaba. Él vino y lo cumplió. Entonces, a través de eso, ahora podemos tener paz para con Dios. Antes, ¿qué éramos de Dios? Enemigos. Enemigos de Dios. Dice Colosenses, enemigos en vuestra mente, ¿no? Era nuestro enemigo. Y yo creo que muchos de aquí, cuando les hablaban de Dios, ¿qué decían? No. Literalmente enemigos. No solo en la mente, sino de palabra, de conducta. Enemigos de Dios. Pero ahora tenemos paz. Y debemos pensar también en el concepto de Pablo. Cuando Pablo dice paz, ¿qué se le viene a la mente a usted? ¿Qué palabra se le viene a la mente? De los judíos. ¿Qué significa paz? Shalom. Tenemos shalom para con Dios. ¿Y qué es el shalom? Lo voy a explicar, me gustó cómo lo explica un escritor, se llama Plantinga, y habla del shalom. Una forma sencilla de entender el shalom, no únicamente es paz. Ya ve que los judíos se saludan así, ¿no? Shalom, la paz de Dios. Pero para ellos el shalom tiene que ver con la prosperidad en todas las áreas de tu vida. En lo físico, o sea, salud, en lo espiritual, ¿sí? La bendición de Dios espiritual, en lo económico. Para ellos dicen shalom es la armonía. Pero Plantinga lo define muy bien, el shalom. Bueno, a ver, ¿quiénes manejan aquí? ¿Quiénes manejan? Hermano Víctor, usted va manejando allá justo. Y cuando algún carro se te mete imprudentemente, o alguien se pasa el semáforo rojo y tú tenías el verde, ¿se molestan cuando van manejando y pasa algo así? ¿Por qué se molestan? ¿Por qué se molestan? O cuando usted, si tiene un hijo
y su hijo hace algo que a usted le molesta, ¿por qué se molesta? O en la calle, o en el camión. ¿Usted por qué se molesta con el conductor? ¿Por alguna actitud o por algo que le dijo o por cómo maneja? ¿Y qué es lo que dice? Es que no debería de hacer eso, ¿verdad? No debería. Por eso se molesta. Es que no debió haberse cerrado el coche. Es que no debió decirme tal cosa. Es que mi hijo no debió hacer esto. No debió hacer lo otro. Eso que nos molesta, ¿sí? Dice Plantinga, Shalom es las cosas como deberían ser. Cuando las cosas se hacen como deberían de ser, a usted, bueno, a algunos les molesta, ¿no? Pero en teoría no le debería de molestar, ¿no? Porque hizo las cosas como deberían. Si a usted va al mercado y le pesan los kilos de 1000 gramos, ¿se molesta? No, pero se los pesan de 700 gramos y dice, es que no deberían de decir 4 kilos por 20 pesos y me dan 3 kilos. No deberían ser. Entonces, dice Plantinga que el Shalom es cuando Dios creó, todas las cosas las creó con un propósito y con una función. Y cuando todas las cosas cumplen ese propósito y esa función de Dios, están en Shalom, en una correcta relación con Dios y en el caso de los seres humanos con el prójimo. Aún los animales, en una correcta relación entre los animales. Y en el Edén había ¿qué? Shalom, había armonía y había una correcta relación entre el hombre con Dios, entre el hombre, Adán y Eva, entre el hombre y la naturaleza. Y entonces había Shalom. Y las cosas eran como deberían ser. ¿Pero qué pasó con el pecado? Rompió ese Shalom, rompió como deberían ser las cosas y entonces el hombre ya no cumple la función que debería hacer con su prójimo, con Dios, ya no hay una correcta relación con la naturaleza. ¿Cómo están las cosas ahora en el mundo? ¿Las cosas son como deberían ser? No. ¿Hay Shalom en el mundo? No. ¿Sí se da cuenta que no nos habla de paz, de decir, bueno, no hay guerra y estamos en paz? O como dicen algunos grupos, amor y paz. ¿Se refiere a eso el Shalom? No. Es las cosas como Dios las había diseñado. Entonces, en ese sentido, cuando dice somos justificados y ahora tenemos Shalom para con Dios, ¿qué está diciendo? Ahora podemos tener una correcta relación con Dios, pero ¿ese Shalom nada más es el hombre y Dios? No. El hombre ahora en ese Shalom actúa de acuerdo al propósito por el cual Dios lo creó. Y tiene el diseño, o cumple con el diseño para lo que Dios lo creó. ¿Sí se explica? Entonces dice este escritor que el pecado es la ruptura de ese Shalom. El pecado rompe ese Shalom. Todo lo que rompe ese Shalom, el diseño que Dios le dio a todas las cosas, que es pecado. Bueno, dice él es la ruptura culpable. Y al decir culpable es que hay una culpa, lógicamente, pero quiere decir que no es algo que no se pudo haber evitado. O sea, cuando usted peca, ¿qué dice? Es que soy carne, no pude evitar eso. No, porque si usted dice eso, entonces ¿hay una culpa? No, no hay una culpa. Si usted dice no pude evitarlo, no hay una culpa. Pero cuando usted peca, sí hay una culpa. Entonces quiere decir que pudo haberlo evitado. Bueno, este es el primer verso. Tenemos paz para con Dios. ¿Y si se entiende la justificación entonces? Dios nos declara inocentes, a nosotros que éramos pecadores,
y nos hace tener una correcta relación ahora con Dios y para que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. Una relación correcta con nuestro prójimo también. Incluso debería llevar esa correcta relación con la naturaleza, con las cosas creadas por Dios. Dice el verso 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. También tenemos entrada ¿a qué? A la gracia, a la salvación. Nos hace entrar en un ámbito de gracia, en una esfera de salvación, en la cual ahora nosotros, ¿qué dice? Permanecemos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no es algo en el que nosotros, o sea, la gracia de Dios no es algo en lo que nosotros podamos entrar y salir a voluntad propia. ¿Sí? Estoy en la gracia de Dios, pero ahora me salgo de la gracia de Dios. Y ahora vuelvo a entrar a la gracia de Dios. Y luego me vuelvo a salir. No, dice, ya estamos en esa gracia de Dios, pero en la cual debemos ¿qué? Permanecer. Le digo que una persona decía, yo le digo al Espíritu Santo, salte de mí porque voy a pecar. Y ya de que pecaba, regresa a mí Espíritu Santo. ¿Es eso posible? No ha entendido la gracia de Dios. El Espíritu Santo no puede, Dios no puede habitar en un templo que está contaminado. Lo vimos en Ezequiel, ¿no? Todo Ezequiel, cómo hablaba de eso. Entonces, entramos a esa gracia de Dios. Y luego dice, y el verso 3, y no solo esto, sino que también, ahí el mismo verso 2, la segunda parte, y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Nueva traducción viviente dice, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Tenemos una esperanza de participar de esa gloria de Dios, de esa gloria plena de Dios. Bueno, ¿qué es esperanza? ¿Será como la esperanza de este mundo? ¿Sí? Usted dice, yo tengo esperanza de que en este sexenio haya un cambio en las políticas. ¿Pero se va a cumplir? ¿Sí o no? ¿Puede ser o no? Lo más seguro es que no, ¿verdad? Como van las cosas, que no. Tengo esperanza de que dentro de 10 años México esté mejor. Esa es la esperanza del mundo. Espera algo, o espera que cambien las cosas, pero es una esperanza que no tiene una seguridad. Pero la esperanza que tenemos en Dios es una esperanza 100% segura. La promesa que Dios nos dio de su gloria es una esperanza segura. De hecho, dice el verso 5, y esta esperanza, ¿qué dice? No avergüenza. ¿Por qué? No nos va a avergonzar, porque se va a cumplir. Aquellos que nos dicen, están locos, creen en fantasías, creen en cosas que no existen, creen en Dios. No vamos a quedar avergonzados, hermanos. Puede estar plenamente seguro. Y esa es la esperanza que tenemos, ¿sí? En Dios. Una salvación perfecta y que podamos heredar esa gloria de Dios. Dice el verso 6 que antes éramos débiles, o sea, incapaces nosotros de salvarnos. ¿El hombre era capaz de salvarse a sí mismo? No. Pero entonces a su tiempo Cristo vino y ¿qué hizo? Nos salvó. ¿Sí? Por eso en el verso 8 dice, Dios ha mostrado su amor. ¿Cómo demostró su amor? Porque antes dice, tal vez alguien pudiera morir, ¿no?
por algún justo. Alguien muy osado moriría por un hombre bueno, por alguien muy bueno. A lo mejor, si a usted le dicen, ¿podrías dar tu vida por tal persona? Bueno, solamente que fuera a lo mejor extremadamente bueno, yo diría, doy mi vida por él, ¿no? Pero si usted le dijeran, ¿tú podrías dar tu vida por Hitler? ¿No? ¿Tú darías tu vida por Salinas de Gortari? No. ¿Pero qué hizo Dios? Dice el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida por personas buenas. ¿Sí o no? No. Por pecadores, por asesinos, por adúlteros, por borrachos, por violadores. Y es precisamente lo grandioso que venía hablando de la justificación, que siendo pecadores, Él nos declaró inocentes. Pero entonces, muchos dicen, pues qué bueno, ya soy inocente, ¿verdad? No. Vamos a ver lo que ahora dice del verso 12 al 21. No sé, ¿alguien sabe historia? Un poco de historia. Imagínese que usted vivía en el estado de California, por ahí de, no sé, de 1700 y algo, ¿no? Usted pertenecía a un reino, al reino de la Nueva España, ¿no? Y tenía un gobierno, pero después México se independizó. ¿En qué año se inició la guerra de independencia? 1810, ¿no? Y comienza la guerra de independencia, y ya después ahí en California ya usted ya no es del reino de la Nueva España, ya usted es mexicano. Pero más adelante, a la mitad de ese siglo, por ahí de alrededor de 1850, ¿qué pasa? Estados Unidos le quita California a México, y entonces ese que estaba ahí ya no es mexicano, ahora es estadounidense. Cambió de nacionalidad, cambió de su ciudadanía, ¿cierto? Y los hijos que él tuvo, ya estando ahí, ya no eran mexicanos, ¿verdad? ¿Ya que eran? Americanos, estadounidenses. Y sus nietos, y sus bisnietos, y todos los que siguieron haciendo ahí, ya nada que ver con México, ¿cierto? Bueno, esa es una manera de tener esa nacionalidad. La otra manera es de que usted es de algún país y se va a otro país y busca la ciudadanía y se cambia de nacionalidad y ya no es mexicano, ahora puede ser español o puede ser alemán, ¿cierto? Cambia de nacionalidad, cambia, vamos a decirlo así, de reino. Puede ser a veces voluntariamente. Pues eso es lo que pasó. En el versículo 12 en adelante va a mostrar un contraste entre los resultados del pecado de Adán y los resultados de la obra de Cristo. Habla del pecado de Adán, dice ahí en el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado la muerte, o sea, la muerte era el castigo por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán, el ser humano, estaba bajo un reino. Y voluntariamente, ¿qué hizo? Se cambió de reino. Ya no quiso el gobierno de Dios. ¿Y qué prefirió? El gobierno de Satanás, estar atado al pecado. Y entonces ahora a él, sus hijos que nacieron, ¿qué fueron?
pecadores. ¿Y sus nietos? También. ¿Y sus bisnietos? También. Ya no pertenecía al reino de Dios. Ya pertenecían a otro reino. Hasta nuestros días. El pecado entró entonces al mundo por un hombre. ¿Por qué el pecado entonces pasó a todos los hombres? ¿Por qué la muerte pasó a todos los hombres si no pecaron todos? Es lo que le acabo de explicar. Él era el padre, cambió de reino, de nacionalidad, y ahora todos sus hijos pertenecían a ese reino. ¿Sí? Cuando Dios crea a Adán, lo crea como, ¿qué es lo que le dio a Adán? ¿Qué le dijo? Tú vas a ¿qué? Sojuzgar. Vas a reinar sobre la creación. Adán, entonces, ¿qué era? El representante de todos los seres humanos y el representante de toda la creación, ¿cierto? Al no ser fiel al pacto de Dios, al no ser fiel al pacto con Dios, Adán queda en corrupción, en juicio y en muerte, separado de Dios. Pero entonces, por ser el representante de toda la creación y de los seres humanos, toda la creación y todos los seres humanos quedan bajo ese mismo juicio y bajo esa misma corrupción del pecado. Aquí en Romanos 8 también habla aún que Dios va a restaurar esa creación que quedó atada a la corrupción. ¿Sí? Entonces, podemos entender esto. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que ese pecado de Adán se atribuye no solamente a Adán, sino a quién más, a todos los seres humanos. Y de hecho ese verso 12, alguien podría decir, pero yo ¿por qué voy a tener la culpa del pecado de Adán? Pero ¿qué dice al final de ese verso 12? Por cuanto todos pecaron. Todos pecaron en ese pecado de Adán, pero aparte todos pecaron en sus propios pecados. En el pecado de Adán, por ser descendientes de Adán. Ya todos nacimos con esa nacionalidad, perteneciendo al pecado, y la muerte reinando. Pero aparte, todos hemos pecado. ¿Sí? Bueno, después va a hablar sobre la ley, versículo 13, 14. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Por qué me regresé hasta aquí? Porque debemos entender lo que nos habla el capítulo 5 para entender entonces el capítulo 6 que dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Aquí habla que hay una ley y pareciera que el versículo 13 dice que antes, si no hay una ley, entonces no hay forma de tener una culpa por el pecado. Pero incluso Adán había una ley para Adán, ¿no? No comas de este árbol, y lo transgredió. Incluso a él. Bueno, no está diciendo en realidad que no haya responsabilidad. ¿Por qué? Como vimos hace rato, voluntariamente el ser humano rompe ¿qué? El shalom. Si no hubiera una responsabilidad, yo preguntaría, entonces ¿por qué vino un diluvio? Porque en ese tiempo no había la ley de Moisés, ¿verdad? ¿Y hubo una culpabilidad? Sí. Dice un escritor que no se refiere a eso, sino más bien es que no se le tomaba en cuenta como una transgresión de un mandato, como era el caso de Adán, que sí había un mandato. ¿Sí? Incluso los hombres que vivieron desde ahí hasta Moisés no tenían una ley escrita. Sin embargo, en el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿qué decía? Podemos ver a Dios en toda la creación. Y la creación misma da testimonio de Dios. Y después en el capítulo 2 dice, Dios nos dio una conciencia a todos los seres humanos. Pero a veces el hombre voluntariamente va en contra de su propia conciencia.
Entonces, ¿hay una transgresión voluntaria? Sí. Sí. Sin embargo, volvemos y espero poder explicarme, porque hablar de la ley y esto es un poco complicado, pero imaginémonos, usted, ¿a quién le gusta el color negro de la ropa? A mí me gusta el color negro. O el color blanco, totalmente blanco, también. Pero ¿qué prefiere usar, negro o blanco? Negro. ¿Por qué? ¿Porque no se ensucia mucho? ¿No se ensucian igual el negro y el blanco? El negro no se ve, ¿verdad? Pero sigue estando sucio. Lo sigue lavando, la ve usted y dice, parece que está limpio, pero está sucio y la tiene que lavar, ¿verdad? Pues la ley es eso. La ley nos vino a mostrar que el hombre es pecador. Estábamos en oscuridad y ni se veía el pecado. Pero ¿por eso quería decir que no había pecado? No, estaba el pecado ahí. No nos dábamos cuenta, pero cuando viene la ley, nos damos cuenta y comparamos y decimos, es que, o es una ropa cualquiera, si no hay luz, no se ve que está sucia. Pero cuando hay luz, cualquier manchita se ve. Más si es blanco, ¿no? La prenda. Entonces, la ley nos vino a mostrar eso. ¿Por qué? Porque Adán le dio un mandamiento. ¿Y qué pasó? Violó ese mandamiento. Al pueblo de Israel le dio 10 mandamientos. ¿Y qué hicieron? Violaron los 10 mandamientos. ¿Y si hubiera 1000 mandamientos? También. El hombre sigue violando esa ley de Dios. Uno pensaría, bueno, los hombres que no tenían ley no sabían que era malo, entonces hacían cualquier cosa. Pero entonces cuando hay ley, van a decir los hombres, eso está mal, entonces ya no lo voy a hacer. ¿Pero qué hace el hombre? No me importa que haya ley, yo lo voy a seguir haciendo. Entonces, la ley, ¿qué hizo nada más? Mostrarnos cuán pecadores somos. Imagínese usted en un espejo. Usted se levanta y no ve su rostro, no ve su cabello. Bueno, yo, aunque me ve en el espejo, no lo veo. Pero bueno, no ve que está despeinado, ¿verdad? Y usted dice, estoy bien. Pero cuando va al espejo, ¿qué dice? Se asusta, ¿no? O le dice a Dios, te sacaste un 10 conmigo, ¿no? Bueno, dependiendo, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace? Ya se vio que está ahí. Pero usted no hace nada. No se peina, no lava su rostro. ¿Cómo sigue estando? Igual. Pues la ley vino a mostrar al hombre, estás así. ¿Pero la ley le quitaba ese pecado? No. Tenía que venir Cristo para quitarnos ese pecado. Era necesario que viniera a lavarnos el Espíritu para quitarnos ese pecado. Entonces, a partir de aquí, ¿qué pasó? La muerte reinó en todos los seres humanos. El capítulo 2, verso 12 nos decía, pues los que pecaron teniendo ley van a perecer, y los que pecaron sin tener ley también van a perecer, van a ser juzgados. Los que tenían ley con la ley, y todos los que sin ley pecaron también perecerán. Pero entonces, a partir del versículo 15 nos muestra entonces la obra de Jesucristo, el don de Dios. Pero el don, dice, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, de Adán, el pecado de Adán, murieron los muchos, y esos los muchos, en realidad se refiere ¿a quién? A todos los seres humanos. ¿Por el pecado de quién? De Adán.
Pero dice, el don no es así. Ahora dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y aquí cuando dice, abundaron mucho más, o sea, el don y la gracia para los muchos, estos muchos no son los mismos muchos de arriba. Porque los mismos muchos de arriba que dice, murieron los muchos, todos murieron. Pero estos que abundó la gracia para muchos, nada más se está refiriendo a quiénes, a los que creen en Jesucristo. Porque si también fuera para todos, entonces todos los seres humanos son salvos. Pero no, los muchos después es para aquellos que creen en Él. Ajá. Bueno, ¿y por qué el don es más grande? ¿Por qué la salvación es mayor? Porque la muerte vino por un pecado de un hombre. Pero la gracia de Dios no quitó solamente ese pecado, ese un pecado del hombre. Porque Adán siguió pecando y sus hijos siguieron pecando. Y entonces el pecado fue más y más, transgresión tras transgresión, más y más pecados. Abunda el pecado. Entonces por eso la gracia de Dios es mucho mayor que ese pecado. Se fueron acumulando más y más pecados. Si vino el castigo por la transgresión de un hombre y por un pecado, entonces imagínense qué gracia se requiere para perdonar no ese pecado, sino todos los pecados del ser humano. Todos nuestros pecados, individualmente y acumulados de todos. Bueno, vamos a seguir adelante. Pero dice, por la gracia de un solo hombre, ahí en el versículo 15. Por la gracia de un solo hombre. ¿De quién? De Jesucristo. Y aquí está, por la obediencia y el cumplimiento de un solo hombre, esto es, de Jesucristo, vino la salvación. ¿Sí? Él cumplió todas las exigencias de Dios, todas las exigencias de la ley, y entonces, ¿se acuerda que dije al principio que el pecado de Adán se atribuyó a todos nosotros? Se imputó a todos nosotros. Pues ahora la obediencia y la justicia de Jesucristo se atribuye a nosotros y es imputado a nosotros esa justicia. Por eso ahora Dios nos declara justos. No por nosotros, ¿por quién? Por Jesucristo, porque Él cumplió. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque Adán, el primer Adán, el segundo Adán es Jesucristo, ¿verdad? El primer Adán era representante de los seres humanos. ¿Y qué hizo? Pecó. Había un pacto de Dios con el hombre, pero ¿Adán pudo cumplir ese pacto? No. Y cualquier hombre, Moisés, Noé, Job, David, todos, ¿qué pasó? ¿Podían cumplir las exigencias de Dios? No, todos ellos pecaron. Entonces tenía que venir un hombre que pudiera cumplir las exigencias. ¿Y quién fue ese hombre? Jesucristo. Ahora Jesucristo se presenta ante Dios como representante de los seres humanos y hace un pacto. El nuevo pacto es lo que le llaman el pacto de gracia, ¿sí? Entre Dios y los hombres. Dios Padre, representando a la Trinidad, hace un pacto con Jesucristo, representando a todos los seres humanos. ¿Y Jesucristo pudo cumplir lo que Dios quería? Sí. ¿Pudo obedecer? Sí. Y es por eso que nosotros somos salvos. Es por eso que somos salvos. Ahora Dios y Jesús ya pueden estar, ¿cómo se puede decir? En el mismo nivel, en las mismas condiciones para poder cumplir el pacto. Porque antes era Dios
y el ser humano, pero el ser humano nunca pudo cumplir el pacto. Pero ahora Jesús, representando al ser humano, puede cumplir y están en las mismas condiciones para entonces que ese pacto de gracia, que esa salvación pudiera hacerse una realidad. ¿Sí? Voy a terminar con el último punto en el capítulo 6. Entonces, la justicia de Jesucristo, ¿qué pasó con esa justicia? Se imputó a todos nosotros, ¿sí? Se atribuyó a todos nosotros. Y ahora por eso, cuando la Biblia dice que solo los justos serán salvos, decimos, pues, ¿quién es justo? ¿Quién es justo? Nosotros. ¿Por nuestras obras? No. Por la obra de Jesucristo. Ok. Entre mayor sea la deuda, será mayor la misericordia para perdonar, ¿cierto? Ahora sí, cuando hay más pecado, ¿cómo es la gracia? Mayor. Entonces algunos llegan a hacer un razonamiento ilógico que dicen, pues vamos a pecar más para que la gracia de Dios sea mayor. No, no puede ser así. No es posible estar bajo la gracia de Dios y seguir viviendo en pecado. ¿Qué dice el capítulo 6, verso 1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No sé si a usted le gusta algo así mucho, una comida o algo. Y usted se hace el muerto, ¿no? Usted está ahí y luego le pasan aquí lo que le agrada. Entonces el muerto abre sus ojos y ve, una torta, diría el Chavo del 8, una torta de jamón, o una torta cubana, o no sé, de lo que le guste, o unos tacos de suadero. Entonces el muerto abre los ojos y se come eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese muerto? ¿Estaba muerto? Se estaba haciendo el muerto, ¿verdad? Se estaba haciendo el muerto. Imagínense un cristiano que murió al pecado. Está muerto al pecado. Y pasa aquí la tentación y abre los ojos. Me agrada. Y se va tras esa tentación. ¿Qué pasó? ¿Estaba muerto al pecado? Se estaba haciendo el muerto. Porque el muerto, ¿qué hace? El muerto no hace nada. Ahora, ¿qué es la muerte? La separación, ¿cierto? Cuando el hombre peca, queda separado de Dios, queda muerto espiritualmente. Pero ahora, en el capítulo 6, Pablo va a decir que nosotros estamos muertos al pecado. Entonces, ¿qué está diciendo? Estamos separados del pecado. Ahora somos ajenos al pecado. Ya no tenemos nada que ver con el pecado. Por eso ese razonamiento de que, porque vamos a llegar al capítulo 7, y tengan cuidado con el capítulo 7, porque muchos dicen, no, pues es que con el cuerpo sirvo a la carne, con la mente sirvo al espíritu. Así dice Pablo, con el cuerpo peco y con el espíritu sirvo a Dios. Pero ¿qué dice aquí en el capítulo 6? ¿Y qué dice después en el capítulo 8? No, debemos entender todo en su contexto. Aquí dice, ¿perseveraremos en el pecado? No, porque ya hemos muerto al pecado. ¿Y el que ha muerto al pecado? ¿Qué hace cuando el pecado pasa? Pues nada, porque está muerto. Muerto al pecado. ¿Sí? Somos bautizados, y ahí va a hablar del bautismo, que eso representa, ¿no? Que morimos con Cristo, fuimos crucificados, nuestro cuerpo fue crucificado con Jesucristo, se quedó ahí en la cruz. Porque recuerde que nuestros pecados, ¿sobre quién fueron? Sobre Jesucristo. Así como el pecado de Adán fue imputado a nosotros, nuestros pecados fueron imputados a Jesucristo. Y la obediencia y la justicia de Jesucristo ahora es imputada a nosotros. Es atribuida a nosotros. Pues nuestros pecados fueron atribuidos a Él y Él los llevó ahí. Quedó crucificada, murió. Pero al resucitar, ¿qué dice aquí en el versículo 4? La segunda parte.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando resucitamos, somos bautizados y nos levantamos del agua, ¿qué estamos simbolizando? Que ahora andamos en vida nueva. Fuimos plantados, dice el verso 5, juntamente con Él en su muerte. Y el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó? Ya fue crucificado. Entonces ya no podemos decir, es que así soy, es que me sale lo González, es que me sale lo García, es que me sale lo Albores. No, pues ya tu viejo hombre ya está crucificado, ya murió. Joel Albores, el viejo Joel Albores ya murió. ¿Cierto o no cierto? Entonces, dice el verso 7, fíjese lo que dice el verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces la justificación sí es la obra de Dios al declararnos justos. El decreto que hace Dios para declararnos justos. Pero ¿qué pasó en nosotros? Según esto, hemos muerto al pecado. Y si morimos también creemos que viviremos con Cristo. Sabiendo, dice el verso 9, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y aquí es lo importante: la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, hermanos, nosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como le digo, la ley mostraba que éramos pecadores, necesitábamos a Cristo. El pecado, la muerte tenía el poder y reinaba sobre nosotros. Entonces la ley, ¿para qué servía? Para mostrarnos que éramos pecadores. Cuando dice que Cristo nos liberó del pecado y de la ley, ¿qué quiere decir? Fíjese, se sabe 1 Corintios 15, 56, cuando también habla de la muerte, ¿no? Dice el 15, 56 de 1 Corintios, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y uno dice, ¿por qué la ley? Está la muerte. ¿Cómo la muerte tiene el dominio sobre nosotros? Por el pecado, ¿cierto? ¿Y el pecado cómo tiene dominio sobre nosotros? Por la ley. ¿Por qué? Porque nos dice, mira, esta es la ley de Dios. ¿La cumpliste? No, entonces eres pecador. ¿Y cómo eres pecador? ¿Qué tienes? Muerte. Y todo el tiempo estábamos atados a eso. Y la muerte siempre nos decía, ahí está la muestra, está la ley. Pero ahora, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Murió. ¿Y qué venció? Al pecado, a la muerte. La muerte y el pecado ya no tienen poder sobre nosotros. Ya no vivimos en pecado. Ya hemos sido justificados. Entonces, ¿la muerte qué tiene contra nosotros? ¿Tiene alguna ley que nos condene? No. Ya no tiene poder la ley sobre nosotros. Y eso es lo que dice entonces el versículo 2 en adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias, en sus deseos. No se dejen llevar por esos deseos del pecado, ¿sí? Ni tampoco presenten vuestros miembros. Y cuando habla de los miembros, ¿de qué está hablando? Nuestro cuerpo. Algunos dicen, no, es que Dios lo que quiere es el corazón, el cuerpo no importa. ¿Será? No. Todo nuestro ser, ¿sí? Nuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿no dice? Que sean guardados. No presentemos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Antes éramos eso. Pero ese viejo hombre, ¿qué pasó? Ya quedó crucificado, ya murió. Ahora nuestros miembros, nuestro cuerpo, ¿qué debe ser? Para Dios,
como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros, ¿cómo se deben presentar? Como instrumentos de justicia. ¿Pero de qué justicia? La justicia de Dios. Todo lo que Dios quería. Algunos dicen, hoy precisamente leía algo así, decía, no debemos ver el pacto del Sinaí, los mandamientos del Sinaí, sino la ley de Cristo. Pero, en realidad la ley de Dios es la ley de Dios. Lo que le expliqué ahorita es que precisamente no estamos bajo la ley porque ya no estamos bajo condenación. Y ya el pecado no nos acusa, tú eres pecador, tú eres pecador. La muerte no puede venir y decirnos, tú me perteneces. No, ¿por qué? Porque Cristo ya quitó eso. Ya no somos esclavos del pecado, ¿cierto? ¿Cierto? Amén. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos siervos de la justicia. Entonces ya no estamos bajo la ley, ya no viene la muerte y nos dice, mira, la ley dice esto. Ajá. No quiere decir que no hay una obediencia a la ley. De hecho, los requerimientos, ¿qué dice Jesús? Su justicia debe ser mayor que de aquellos que seguían la ley. Ajá. Pero ahora ya no es una ley que la cumplamos por una obra, sino ahora ¿qué es lo que cambió en nosotros? Nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que cambió en nosotros? Ya morimos al pecado. Ya morimos al pecado. Ahora vivimos ¿para quién? Para Dios. Porque si no, entonces no matarás, no hurtarás, no fornicarás. Lo podemos hacer, dirían algunos, pero no. Ajá. Porque es que le digo que es demasiado. Porque esa ley de Dios, ¿qué reflejaba? La naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. El no matarás refleja que Dios es vida. No cometerás adulterio, ¿qué refleja? Que Dios es fiel. No levantarás falso testimonio, ¿qué refleja? Que Dios es verdad. Entonces no podemos decir que ahora estamos exentos de cumplir esos mandamientos. No. Lo que nos está diciendo es que ya no está la condenación y ya no estamos esclavos del pecado. Por eso termina diciendo el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Todo lo que acabamos de ver, la justificación, la obra de Cristo para hacernos justos. Estamos ahí. Ajá. Y ahora podemos vivir y permanecer en esa gracia de Dios. Hermano, entonces, no debe reinar el pecado en nuestro cuerpo. Porque si no, debemos preguntarnos si realmente hemos muerto al pecado. Si hemos muerto al pecado, si hemos sido justificados del pecado, no podemos, no debemos vivir en él. Vamos a orar. Padre, en esta hora te agradecemos, oh Dios, por tu palabra. Oh Dios, gracias por esa salvación tan grande, por esa justificación. Porque ahora nosotros somos declarados justos, no por nuestras obras, nosotros no hicimos nada, sino por Jesucristo. Pero ahora eso nos muestra que ahora debemos vivir sirviéndote a ti, siendo siervos tuyos, ministros tuyos, y no siervos del pecado. Que nuestros miembros, Señor, sean usados por ti, que nuestros ojos, que nuestra boca, que nuestras manos sean usados por ti y no por el pecado, porque ya hemos sido trasladados nuevamente a tu reino, a un reino que ya no es el reino de la muerte, sino es un reino de vida. Gracias, Señor, gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.